Bueno, hoy día es un día especial. Hemos recorrido la escritura por todo el libro de Levítico. Si hoy así el Señor nos lo permite, vamos a terminar este libro que nos ha apuntado directamente a Jesús. Este libro ha sido de gran bendición porque entender el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz se muestra mucho más claro entendiendo cuál era el significado también en el pasado. Hoy que vamos a estar en el capítulo número 27, hay algo muy importante que debemos de hacer antes de estudiar la escritura. ¿Quién sabe? A ver, no se les escuchó. Orar, muy bien. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedirle al Señor que nos dé su dirección. Muy bien, hemos estudiado todo el libro de Levítico y todo esto nos ha apuntado a Jesús y nos muestra qué es lo que, gracias, lo que significa ser el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar de las cosas consagradas, pero hablando del pueblo, pero a veces cuando hablamos de algo consagrado pensamos, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de algo consagrado? A ver, apartados, dígame, dedicado a Dios. ¿Pero qué se dedica? ¿Qué es lo que se dedica a Dios? Es la vida, somos nosotros. Aún en la forma en la que hablamos, en lo que decimos. Y hay un tema que justamente cierra Levítico y es aún en lo que Dios nos ha dado, en nuestras posesiones. Cosas que son también dedicadas al Señor y hoy lo vamos a empezar a descubrir. Así que leamos juntos el capítulo 27 y después lo vamos a ir estudiando poco a poco. Dice la palabra de Dios, capítulo número 27, de la siguiente forma. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. ¿De qué vamos a empezar a leer entonces? Sobre los votos especiales que podía hacer el pueblo hacia Dios. Y esta es la forma. Dice en la Biblia, verso 3, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Si fuere de 5 años hasta 20 años, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, y le fijará el precio el sacerdote. Si fuere animal de los que se ofrecen ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado, en cambio de él, serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará. O sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte, o sea, un 20%. Verso 14. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorara el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, su estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación, quedará.
Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte, nuevamente un 20% del precio de ella, y se la quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a la estimación y añadirán sobre ella nuevamente la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Verso 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte, nuevamente el 20% de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare tanto como el que se lo dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Muy bien, este capítulo es interesante. Básicamente va a hablar dos temas. El primero que nos empieza a mostrar es los votos. ¿Qué es un voto? Es una promesa, pero es muy diferente a la ley. Dios le dio leyes a los israelitas para que ellos la cumpliesen. El voto nace del corazón de la persona como una dedicación hacia Dios. Es de gran estima Dios hacia la persona que decide consagrar o dedicar algo ¿a quién? A Dios. No es una imposición, nace del corazón de la persona. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí, que cuando el pueblo tuviese en su corazón hacer esta dedicación, el separar algo para Dios, esto van a ser desde su propio corazón. No va a ser jamás una imposición. Y podían hacer varias cosas. Entre ellas estaban las personas, habían animales, habían casas, habían terreno. Pero yo me hice una pregunta aquí. ¿Por qué Dios les enseñaba esto antes de que lleguen a la tierra prometida? Porque el contexto es que ellos no han llegado. Todavía estaban en camino, estaban por llegar. De hecho, le dejo una tarea. Si usted va al libro de Josué, por favor, capítulo 13 al 21, en Josué, capítulo 13 al 21, usted va a ver que recién en esa época hay una repartición de tierra. O sea, los israelitas llegaron a la tierra prometida y en ese momento Josué es el encargado de repartir la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios les está enseñando esto antes de que lleguen a la tierra? ¿Por qué? ¿Saben que hay algo muy interesante? Dios nos conoce
Dios conoce al ser humano y cómo somos y cómo actuamos. Ellos iban a llegar a un lugar donde fluía leche y miel, donde iban a ser prosperados y esa tierra iba a ser de ellos. Pero ¿qué pasa cuando a veces el ser humano tiene tiempos de vacas flacas y llegan los tiempos de vacas gordas? ¿Cuál es la tendencia en el ser humano? Olvidarnos. De hecho, quiero que revisen conmigo, por favor, el libro de Deuteronomio, capítulo número 8. El autor de Deuteronomio escribe justamente lo siguiente en el verso 11. Deuteronomio, par de libros más allácito, versículos 11 al 14. Deuteronomio 8. Desde el verso número 11. Cuando usted llegue ahí, dígame un amén. Muy bien. Mire lo que dice la escritura. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿De qué tenía que cuidarse el pueblo de Israel? De no olvidarse de Jehová su Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que te comas y sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. ¿Y qué pasaría al verso 14? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Miren lo que dice el verso 17. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Wow. Entonces, yo sí me hice la pregunta, ¿por qué Dios tenía que hablarle sobre los votos, que era algo que el pueblo podía consagrar de manera voluntaria a Dios? Podrían consagrar su propia vida, la vida de un hijo, de una hija, una tierra, una casa, lo podían dedicar voluntariamente a Dios. ¿Por qué? Miren, el ser humano es así. Cuando nos va mal, prometemos todo, todo. Esa es una tendencia del ser humano. Cuando tenemos escasez de algo, le prometemos a Dios absolutamente todo. Años atrás, sirviendo en la iglesia, una pareja muy especial. Llegaron, pero años, ni siquiera estábamos en esta iglesia. Llegó y tenía un fuerte problema económico, muy fuerte. Literalmente, el sustento de su casa no había nada, nada. Y empezaron a ir a la iglesia, empezaron a vivir una vida consagrada, eh, pero su refrigeradora seguía en ayuno, como dicen ciertas personas. En cierta ocasión, su forma de ser, su forma de vivir el evangelio era hermosa. Reciben una ofrenda de parte de la iglesia, pero la iglesia no se los había comentado. Y ellos no tenían ni siquiera nada que comer. Y les llega. El día que les llega esa ofrenda, ellos decidieron que con la comida que habían recibido, invitar a la vecindad a una comida. Hicieron como una película al aire libre, hicieron canguil, comida, hot dog, con lo que recibieron, con lo poco que tuvieron. Esa era su forma de vivir el evangelio. Y dijeron, Señor, si tú nos prosperas, todo lo que tengamos, te lo vamos a dar. Pasaron los meses y un día este hermano, pero una parejita, ya casados, se me acerca a mí y dice, Javier, tuve un sueño, tuve una visión. Yo no soy mucho de esto de las visiones y esto por si acaso, pero esto pasó, esto es real. Me dice, mira, soñé que fuera de la iglesia había una camioneta blanca nuevecita y detrás de ello dos camiones nuevecitos. Y yo me veía en esos camiones y en esas camionetas y me veía que me iba súper bien. Yo, chévere. Me dice, pero hay algo que me llamó la atención. Él me decía, es que la camioneta y los camiones estaban parqueados en contravía de la calle de la iglesia. Yo me quedé parqueado en contravía, eso sí debe ser algo raro, o sea.
¿Por qué Dios no te pone en la visión que está parqueado normal? Se me ocurre decirle, ¿no será que esto te va a llevar al lado contrario de la iglesia? Dice, no, ¿cómo crees? Bueno, pasó el tiempo, la verdad pasó el tiempo y fueron prosperados, grandemente prosperados. Y de hecho llegó a tener una camioneta, tal cual como la describió, y unos carros y todo. Pero entre más empezó a prosperar, su corazón más se empezó a apagar. Más ocupado estaba en el negocio, más afanado, su carácter con su esposa empezó a menguar, tuvieron problemas, decayó su economía, se apartaron del Señor. El ser humano normalmente en su necesidad tiende en su desesperación decir cualquier cosa. Son palabras lanzadas al viento. Dios en Levítico número 27 está enseñando al pueblo a no lanzar votos a la ligera, de que cuando ellos querían consagrar algo a Dios, tenía que ser porque en su corazón había agradecimiento, no una necesidad. De hecho, acompáñenme un ratito a Deuteronomio capítulo número 23, que dice la escritura sobre los votos y cómo éstas deben ser hechas. Deuteronomio capítulo número 23, versículo número 21. ¿Llegó? Deuteronomio 23, verso 21 en adelante, dice la Biblia. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero cuando lo hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuál es la instrucción de Deuteronomio cuando se hace un voto, una promesa a Dios? Es cúmplelo pronto. No dejes que las palabras que salen de tu boca con alguna promesa te hagan pecar. Inclusive dice, si no sale la promesa de tu boca, no pecas. Pero cuando lo has dicho, ve y cúmplelo. Entonces la Biblia nos insta a hacerlo pronto, a refrenar nuestra lengua. Vamos a Números, por favor, capítulo número 30. Veamos lo que dice capítulo número 30 de Números, versículo número 1 y 2. Mira lo que dice la escritura. Números 30. Habló Moisés a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, ¿qué dice la Biblia? No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Queridos amigos, los seres humanos somos así. Hacemos promesa en nuestra necesidad. Las promesas en nuestros labios salen normalmente por dos cosas. Por necesidad o por emoción. ¿Sabían eso? Por alguna necesidad que tenemos o por alguna emoción que sentimos en el rato. Nosotros con mi esposa trabajamos como 10 años como sirviendo a jóvenes. Y vaya que vi promesas, algunas promesas. Normalmente los jóvenes cuando venían y nos conversaban, muchos de ellos venían, especialmente los varoncitos, venían y decían, pastores, que yo vengo a la iglesia porque necesito a Dios. Pero necesito también que me guíe a encontrar la idónea. La idónea es como que la mujer de tu vida, ¿ya? Entonces decía, yo necesito la idónea. ¿Cuántas veces no vi jovencitos que venían a la iglesia por Dios para que Dios le entregue la idónea? ¿Saben lo que pasaba? Llegaba la idónea y era como el arrebato. El arrebato es algo de la Biblia que dice que vamos a ser sacados. Literalmente, los jóvenes se iban. Llegaba el jovencito, llegaba la jovencita y cuando ya emparentaban, hacían noviazgo,
no regresaban, se iban. Y no solamente los jóvenes, también los mayores, cuando hay alguna situación, a veces en el hogar, no, pero Señor, si en mi familia viene a tus pies y viene la familia a los pies y el que promete se va y deja la familia. O sea, tantas cosas. El ser humano promete por necesidad o promete por emoción. Esa es la forma en la que nosotros actuamos. Hay un ejemplo increíble. Venga un ratito a Jueces, capítulo número 11. Aquí hay un hombre que hace un voto. Y en el capítulo número 11 de Jueces, sí, y un ejemplo de voto. Jefte viene y está peleando contra los hijos de Amón. Verso 28. Jueces 11, verso 28. ¿Llegó? Dígame amén. Pero como que se ha levantado con fuerza, comiendo un buen bolón de verde. Amén, muy bien. Él ha comido bolón de verde, era que traigas para todos. Dice la Biblia, verso 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefte que le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galad, y de Mispa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hace voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. O sea, este se encuentra en un problema, tiene una guerra y quiere salir a la guerra contra los amonitas. Entonces, él coge y le dice, Señor, él hace un voto, hace una promesa. Si tú me entregas la victoria, yo regreso victorioso. Cualquier persona que salga de la puerta de mi casa, yo te lo consagro, yo te lo entrego. Eso es lo que está diciendo a él. Acuérdense que podía ser la casa, el terreno, un siervo, todo lo que pudiera salir por esa puerta, él lo iba a consagrar a Dios. Miren lo que pasa. Dice la Biblia en el verso número 32. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Dios le había entregado, sí o no, la victoria. Le había entregado la victoria. Verso 34. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y aquí que salía a recibirle con panderos su hija, con danzas, y ella era sola, su única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Qué fuerte. Era su única hija y salía adorando, cantando, alegre porque Dios le había entregado la victoria. Y gente cuando llega y la ve salir, ¿qué piensa usted que fue lo primero que se le vino a la mente? La promesa hecha. Y él sabía que tenía que cumplirla. Porque esa es la forma en la que nosotros los seres humanos actuamos. Por alguna emoción o por alguna necesidad decimos promesas a Dios. Ahora, la Biblia en Levítico número 27 nos da algo que yo le llamo el freno del 20%. ¿Por qué el freno del 20%? Cuando una persona hacía una promesa a Dios, por ejemplo, una casa, Señor, santifico mi casa, consagro mi casa, la entrego. Sale, regresa y dice, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo entregué si esa casa era tan buena? Si esa casa era tan linda. Ah, entonces tú la querías de regreso, tenías que pagar el valor de la casa más un 20%. Por ejemplo, tenías un buen
caballo, burro, algún animal. Y lo querías consagrar, lo ibas a entregar. Cogías, lo entregabas. Un buey. Y cuando tú ya llegabas a tu campo decías, pero ¿por qué entregué el buey? ¿Por qué si el buey era el más fuerte, el que araba lo mejor? ¿Por qué lo entregué? Entonces, si lo quería de regreso, podía ir, pagaba el valor del buey y ¿qué más? Y un 20%. Por eso es el freno del 20%. ¿Por qué piensan ustedes que hay un freno del 20%? Para que lo piensen dos veces. No por 20%, pero es para, si yo sé que lo puedo redimir y rescatar y me va a costar el valor más un 20%, yo sí me freno. 2, 3, 4, 5 veces. Miren, subrayen estos versículos para que los puedan estudiar en casa. Vamos a Levítico 27. Y marque los versículos 13, 15 y 19. Ahí justamente está que debían añadirle la quinta parte al pago. Verso 13, verso 15 y verso 19. Claro, entonces si yo quería hacer un voto a Dios y consagrar y santificar algo a Dios, si yo sabía que a mí me iba a costar más, ¿qué va a hacer usted? No lo hace, ¿verdad? Lo va a pensar dos veces antes y mire lo que dice el libro de Eclesiastés. Véngase un ratito conmigo a Eclesiastés. En Eclesiastés, capítulo número 5, su autor nos dice lo siguiente. ¿Llegó? Dígame amén. Si no llegó, yo lo espero. Eclesiastés, capítulo 5, verso 1 en adelante. ¿Ya? Dice la Biblia. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Wow. Y cierra con el verso 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué es lo que entonces el Señor le está enseñando a su pueblo? Es meditar en sus palabras antes de prometer algo a Dios. Ahora, hay que ver el fin del voto. Nosotros tal vez lo comprendemos y yo veo que acá también las personas del Antiguo Testamento lo entendieron como que un voto fuera a doblar la mano de Dios. Las promesas de nosotros es, Señor, si tú arreglas esto en mi casa, en mi vida, yo hago esto. Señor, si tú solucionas lo de acá, yo hago esto. Señor, si, no sé, si yo me bautizo y me entrego a Dios, entonces tú ayúdame en el trabajo. Esa es una pésima interpretación de un voto. Porque el voto no es para doblar la voluntad de Dios. No sirve de esa manera, no tiene esa intención. Cuando Dios les está hablando a su pueblo y le está diciendo, cuando tú hicieres voto, recordemos algo, el voto no era algo impositivo, o sea, la ley no te decía, haz un voto a Dios. En ninguna parte decía, haz un voto a Dios. El voto a Dios era algo que nacía de un corazón agradecido. Era una dedicación voluntaria. No porque yo hago esto, Dios va a hacerlo de acá. Ese no es el propósito ni el fin del voto, ni de la dedicación. No es yo, Señor, yo dedico a mi casa, pero tú vas a hacerlo de acá. No,
porque eso sería más un trance con alguien, una transición. Pero esa no es la forma del voto, sino es la dedicación voluntaria del corazón, que yo quiero consagrar esto a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es, yo entrego mi vida, entrego mi ser, separo mi vida porque amo a Dios. Es muy diferente decir, Señor, yo entrego esto para que tú hagas lo otro. Hay un caso de un voto muy interesante. Yo quisiera que usted me acompañe a Primera de Samuel. Es uno de los votos más famosos de la Escritura. Y en el capítulo número 1 nosotros podemos ver a Ana haciendo un voto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál es el contexto de la historia? Ana no podía tener hijos y su contrincante Penina tenía varios hijos. Y ella se mofaba, se burlaba de ella por la esterilidad de Ana. Ana llevó esto a los pies de Dios y tiene una conversación, una oración a Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a leer. Entonces vamos juntos, por favor, en el capítulo número 1, versículo 8 en adelante. Dice la Biblia, Elcana, su marido le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese es el voto que hace. Y nosotros sabemos la historia. Dios cumple. Dios le otorga un hijo que se llama Samuel. Ella solamente lo tiene un tiempo, que era el tiempo que tenía como que criarlo porque era muy chiquito, pero ahí luego, inmediatamente ella coge y lo entrega y se lo da porque esa era la promesa que ella había hecho a Dios. Tú me entregas un hijo y yo lo consagro toda su vida a ti. Pero hay algo interesante en esto de acá. Si usted revisa conmigo el libro de Números, venga un ratito, si usted revisa conmigo el libro de Números, en el capítulo número 4, nosotros podemos observar en qué momento alguien de la familia de Leví, porque en este caso Samuel venía de la familia de Leví, era ya de la familia sacerdotal, podía o debía consagrarse y trabajar en el templo. Miren lo que dice la Biblia, verso del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Qué quiero decir con esto? Ana le había hecho una promesa a Dios, tú me das un hijo y yo lo consagro todos los días de su vida a ti. Esa era la promesa, el voto que hizo Ana. Pero Samuel ya era un levita, era de la familia sacerdotal. A él le iba a tocar vivir el servicio en la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La obligación para un levita era servir en la casa de Dios a partir de los 30 años hasta los 50 años. ¿Qué fue lo que hizo Ana entonces? Lo entregó inmediatamente, lo consagró, literalmente desde su niñez. Ella podía haberse quedado con el hijo. Ella puede haber dicho, ya, mi hijo igual es consagrado, él a sus 30 años tendrá que ir a servir al templo. Pero en este caso, ella consagró la vida de su hijo aún desde muy, muy pequeño. Nosotros, ya hablando de la iglesia, ¿qué podemos ofrecer a Dios? Nada.
Somos pueblo de Dios. Jesucristo nos ha rescatado y nos ha hecho sus hijos. Somos de Él. Y aquí hay un principio interesante también para nuestra vida como la iglesia, como hijos de Dios. Porque podemos, leyendo esto, caer en el error de decir, bueno, entonces como Ana hizo, yo le voy a hacer un voto a Dios, una promesa a Dios, y si Dios lo cumple, entonces yo también hago algo. Ese no es el fin del voto. Es la consagración porque le amas. Es por el sentimiento que hay en tu corazón hacia lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es que nosotros nos apartamos para Dios. Yo le hago una pregunta. ¿A quién le pusieron hoy una pistola para venir acá a la iglesia? Yo creo que a nadie. Estamos aquí ¿por qué? ¿Por qué venimos todos los domingos? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos nace, porque le amamos. ¿Por qué las personas separan su vida para disipularse, por ejemplo? Para abrir un estudio en un hogar. ¿Por qué lo hacen? Tener conocimiento. ¿Pero quién les obliga? Nadie. ¿Por qué una persona deja todo y se va a otro país a predicar de Jesucristo? Se llaman misioneros. ¿Por qué lo hacen? Porque le aman. Simplemente porque le aman. ¿Por qué los padres se paran tiempo en las noches con sus hijos en la mesa, leen la escritura juntos? ¿Por qué lo hacen? Exactamente. Porque le aman. Si ven la gran diferencia, miren, hacer esta clase de, a ver Dios, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a ir todos los domingos a la iglesia, no voy a faltar a ningún culto de la iglesia, pero tú salva a mi hijo. ¿Qué sería eso? Es como un negocio. En Cristo es más bien, deleítate en Él. Deleítate en su amor, deleítate en su justicia y las cosas serán añadidas. Ese es el sentir en nosotros. La palabra de Dios enseña que Dios nos dio con Jesucristo todas las cosas, que cómo nos va a negar las cosas. No necesito hacer una transacción con Dios, yo hago esto y tú haces lo otro, no. Yo consagro mi vida porque confío en Él, porque Él es mi Salvador, porque Él es digno de confianza, porque le amo, porque quiero estar con Él. Yo separo un tiempo de mi vida, separo a mi familia porque le amo, porque confío en Él. Ahí hay una gran diferencia que como la pareja que le contaba años atrás, vinieron a una iglesia, buscaron que Dios arreglara su situación, Dios en su misericordia arregla la situación y literalmente le dieron la espalda a Dios. Y casos como esos, queridos amigos, se viven absolutamente todos los días, todos los días. Una persona con enfermedad que es sanado, vuela después. Una persona que ha tenido problema en casa y se le arregla el problema en casa, vuela después. Porque su fundamento no ha sido el amor por Jesús, no ha sido el amor por su Salvador, sino porque quiso hacer una transacción con Dios. Queridos amigos, cuidemos nuestros labios, nuestra boca de decir algo como eso. Si nosotros llegamos a consagrar algo de nuestra vida, quien sea que esté aquí o escuche este mensaje, es simplemente porque le amamos, porque somos de Él y Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, porque somos de Cristo. Que no haya otro motivo. Cuando nosotros empezamos este capítulo hablamos de consagrar y hay que consagrar los labios, hay que consagrar la forma en la que decimos las cosas, lo que le prometemos a Dios. Y si hay una promesa que usted ha hecho, ¿qué piensa usted que debe hacer? Cumplirla. La Biblia dice que nuestro sí debe ser sí. Así de fácil y sencillo, como dijo la cucaracha bajándose del grillo. Nuestra consagración a Dios es porque le amamos. Ahora, el capítulo número 27 no hablaba solamente sobre los votos voluntarios, que ya es lo que hemos estado aprendiendo. Habló un tema que es importante estudiarlo. Es muy importante estudiarlo. Personalmente no soy mucho de predicar sobre este tema,
porque considero que este tema ha sido mal manejado por la iglesia en general. No un pastor en específico, por la iglesia en general. Una de las tentaciones más grandes que puede existir en cualquier ministerio es el dinero. Pero Dios habla a su pueblo acerca del diezmo y habla a su pueblo acerca de lo que le pertenece. Y justamente en el verso número 30 en adelante, si usted viene un ratito conmigo, verso 30 en adelante, mire lo que dice acá. El diezmo de la tierra, Levítico 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada a Jehová. Entonces, me dice nuevamente la pregunta, ¿por qué Dios les está hablando de que deberían de dar el 10% del fruto de su tierra? Queridos amigos, no tenían tierra todavía. ¿Por qué Dios les diría, tienes que separar esto y entregarlo, en este caso, al templo? ¿Por qué? Fácil, porque llegarían. Iba un momento a llegar donde ellos ya iban a estar ahí, iban a tener su tierra, cosecharían de su tierra y debían consagrar ese 10% al Señor. Ahora, esto pone un principio en la mente de Israel. Y es que lo que ellos reciben, ¿quién se los dio? El Señor. Queridos amigos, no hay nada que usted posea. Yo creo que tengo $1.50 aquí para el heladero, pero siempre me piden mis hijos para el heladero en la tarde. No hay nada que usted tenga puesto, que use, que Dios no se lo haya dado. Si usted tiene una cama y una almohada y un colchón, Dios se lo dio. Si usted tiene algo aquí, Dios se lo dio. Si tiene algo en una cuenta, Dios se lo dio. Si tiene trabajo, Dios se lo dio. Todo lo que usted posee, ¿quién se lo ha dado? El Señor se lo ha dado. Y hay un principio para el pueblo de Israel y es ese. Dios es poseedor y es el proveedor de todo lo que Israel tiene. Ahora, aquí quiero que estudiemos un poquito sobre esto. Si nosotros vamos a ir a Génesis, capítulo número 14. Génesis, capítulo número 14. Aquí hay un ejemplo de un diezmo previo a la ley mosaica, que justamente es Abraham dando diezmos a Melquisedec, sacerdote de Salem. Leámoslo juntos. El Antiguo Testamento nos habla sobre este tema. Y Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante, dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. ¿Por qué los traje a esto de acá? Porque el tema del diezmo hay muchas posiciones. Especialmente en la iglesia cristiana hay muchas posiciones sobre el tema del diezmo. Que si la iglesia debe diezmar, la iglesia no debe diezmar. Entonces, este es un versículo que muchas veces se enseña que el diezmo está previo a la ley. Y yo estoy seguro de algo. Los que tal vez están escuchando, están aquí, dirán, bueno, ¿se diezma o no se diezma? ¿Qué hacemos? Quiero hacerle una pregunta. ¿Quieres saber si se debe diezmar o no diezmar? Estudiemos la Biblia. Muy bien, entonces aquí hay algo. Previo a la ley, se ve a Abraham diezmando a Melquisedec. El diezmo, justamente, si nosotros vemos Levítico 27, ellos deberían de separar de la tierra el 10% y entregarlo. Esa era una clase de diezmo. Pero si nosotros vamos a Deuteronomio número 14, vamos un ratito. Deuteronomio número 14.
Vamos a ver este otro diezmo que también está dando en la escritura. Y vamos a ver desde el verso número 28, por favor. ¿Llegó? Deuteronomio 14. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra en tus manos hicieren. Entonces, nosotros estamos viendo que por lo menos Israel tenía que tener dos diezmos. El diezmo del 10% que veíamos justamente en Levítico 27 y el otro que tenían que hacerlo cada 3 años. Ellos deberían separar el 10% de lo suyo y eso era para los levitas y para las personas necesitadas. Entonces, por lo menos estamos viendo dos diezmos aquí. Ahora, ¿la iglesia tiene alguna imposición sobre el diezmo? Veamos qué es lo que dijo Jesús. Vámonos a Lucas 11. Lucas capítulo número 11. Ya esto está en Nuevo Testamento. Jesucristo justamente hablando a unos hombres que diezmaban. Lucas 11, versículo número 40 en adelante. No es el 39, un poquito más de contexto. Dice, pero el Señor Jesús les dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesucristo aquí está hablando con los fariseos y están cumpliendo una ley dada por Moisés. Ellos diezmaban. Y el Señor le dice, dejaste lo importante, la justicia, el amor de Dios. Pero no era que dejes de hacer una cosa y dejes de hacer la otra. Él está probando las dos. Hagan lo que es justo, el amor de Dios, y sigan entregando el diezmo a la iglesia. Es lo que el Señor le está diciendo, en este caso, a los fariseos. Si nosotros nos vamos a Hebreos 7, versos 4 al 10, ustedes van a encontrar la cita de Abraham diezmando a Melquisedec. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla sobre este tema. Ahora, ¿la iglesia tiene alguna imposición sobre el diezmo? No, no tiene una imposición sobre el diezmo, porque el diezmo jamás ha tenido una forma de ser impositiva en el corazón del hombre. Nunca. En el diezmo del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel tiene un principio y es nunca se olviden quién sustenta. Nunca se olviden quién les da el fruto de la tierra, porque ellos entregaban, si nosotros nos pusiéramos estrictos con el diezmo, todos tendríamos que venir con algún becerro, alguna vaca, tendríamos que venir, no sé, pues, tendríamos que venir de esa forma, pero el principio detrás de esto es el agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado. No ser ingratos con Dios por el sustento que nos da. Tener en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que nosotros tenemos, todo, queridos amigos, todo nos ha sido dado por gracia y por la gracia de Dios. Que nada es por una jactancia del hombre, sino que a Dios le ha placido darnos y nosotros debemos mostrar agradecimiento. Por eso es que si nosotros vamos a Primera de Corintios, vámonos un ratito por favor a Primera de Corintios, capítulo número 16. Y si nosotros vemos en Primera de Corintios, capítulo número 16, veamos los primeros 4 versículos, ¿ya?
Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo está dando una instrucción. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo aquí en el verso número 2? Que ellos cuando tenían su reunión cada primer día de la semana, dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Y ahí hay un gran principio. Por eso yo les decía que yo no soy muy pro de predicar sobre el diezmo porque soy consciente del dolor que esto ha causado al mundo, no solamente a la iglesia, sino a quienes se han querido acercar tal vez de manera sincera a Dios. Y por cuestión de algo monetario, sus corazones simplemente se han alejado. He sido testigo de personas que se han acercado y me han dicho, Javier, literalmente, para yo poder ser hasta miembro de una iglesia o para poder ser una persona que, no sé, que tenga alguna afinidad, algún servicio en la iglesia, tenía que cumplir con mis diezmos. Y yo estaba endeudado, pero endeudada, pero es una chica endeudada hasta la coronilla. Pero el pastor decía, no importa, aquí hay la tarjeta, difiérelo. Entonces son cosas como estas que aunque nos parezcan ridículas, son ciertas, porque los seres humanos somos así. Hay avaricia en nuestro corazón y es una tentación constante en la vida de cualquier persona, no digo solamente de un ministro, de cualquier persona. Pero no porque haya sucedido esto, no debemos de predicar y enseñar lo que la Escritura dice. En el caso que yo estaba hablando, o en el caso de quien sea que esté aquí, uno sí debe separar algo, sí debe ser grato con Dios por lo que Dios nos ha dado. Pero la instrucción en Pablo es, separen conforme hayan prosperado. Mire, y la realidad es que muchas veces, aunque nos esforzamos, puede ser que genuinamente no hayamos prosperado en algo. De que tenemos que estar cubriendo otras cosas como deudas adquiridas y que tenemos que cumplir y pagar. Antes de nosotros empezar a ofrendar o diezmar, asegúrese que su economía también está bien, de que no falte nada a sus hijos, de que no le falte nada en su hogar, de que usted no esté cogiendo deudas por todo lado y quedando mal y trayendo dinero a la iglesia. No va a servir absolutamente de nada. Queridos amigos, el coger y traer un sobre a la casa de Dios tampoco es para doblarle el brazo a Dios. No es por decirle, a ver Dios, yo cojo y entrego, te entrego $100, Señor, y tú me vas a hacer el milagro. Eso no está bien. El principio de la ofrenda o del diezmo, del aporte, como lo quieran llamar, es el agradecimiento a Dios, porque Él ha prosperado y porque Él nos ha dado y porque Él nos ha sustentado. Entonces Pablo les dice, cada primer día de la semana, para ellos domingo, igual lo que hacemos nosotros, es separen conforme ustedes hayan prosperado. Y así debería de ser. Miren, el diezmo para nosotros no debería ser una imposición. Puede ser una línea, es decir, puedo dar el 10, puedo dar más, puedo dar menos. Es conforme usted haya prosperado. Y no solamente eso, sino si nosotros vamos a la segunda carta de los Corintios, hay otra instrucción. Vámonos al capítulo número 9. Segunda de Corintios, capítulo número 9. Llegó, dígame amén. Dice, cuanto a la ministración para los santos, o sea, el servicio a los santos, es por demás que yo eso escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría,
Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que estéis lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí hay principios, aquí hay instrucciones que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia. Y a mí lo que me llama la atención y lo que me gusta de aquí es la forma en la que se debe de dar. La Biblia dice, no den con tristeza. Claro, qué feo que es dar con tristeza. Es como, no sé, pues, eso ya depende cuánto el codo nos pese. No sé, en algún regalo, por ejemplo. Cuando uno compra un regalo, usted no dice, uy, me quedaron tantos dólares menos en la cuenta y ahora, mire, de chiquito, esto lo admito, a mí no me gustaba que se me acabe la comida. Entonces, cuando a mí me servían arroz con menestra y carne apanada, qué rica que es, yo siempre la mezclaba y cuando iba comiendo y veía que se me iba acabando, la aplastaba para que se estire en el plato, para que tenga la sensación como que eso no se acababa. Entonces volví a comer y volví a aplastar. Y el ser humano es así, es como que se entristece como cuando algo se va. Y Pablo dice, no den con tristeza. El sentimiento de dar jamás debe estar acompañado de tristeza, sino todo lo contrario. Es con gratitud, es con alegría por lo que Dios nos ha dado. Y hay otro punto importante, dice, no den por necesidad. Ese era el punto al que justamente quería llegar. Nunca, nunca, ninguno de nosotros, por favor, demos porque tengamos una necesidad y queramos que Dios la supla. No, no es lo correcto. Nuestro corazón no estaría bien si nosotros quisiéramos comprar el favor de Dios. Se los ruego, se los suplico. Nunca caigan en esto. Si alguna vez escuchan algún sermón así, no caigan en esta trampa porque esto no es correcto, no está bien. Está mal delante de los ojos de Dios. No debe ser así, sino debe darse con gratitud. En todo lo que nosotros hagamos, se entrega con gratitud y Dios sí bendice. Dios sí bendice. Justamente yo le comentaba a mi esposa, yo le decía, la intención debe ser siempre la correcta, la gratitud, no la necesidad, la gratitud de que Dios ha suplido. Pero este mismo versículo dice que Dios nos enriquecerá para toda liberalidad, supliendo lo que necesitan. Esta semana yo recibí la carta de una misionera y yo me pongo a pensar cómo se manejan los misioneros por medio del amor de la iglesia, por medio de la gratitud de la iglesia. ¿Sabían que nosotros como la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, del 5% que aportamos a la iglesia, del 15%, el 4%, a ver, estoy equivocado, es un 15% que aprobamos, creo que deberíamos subir, el 1%.
de ese 15% que nosotros como iglesia aportamos, se va hacia las misiones, hacia las familias que están justamente en misiones. Para mí eso es poco, literalmente es poco. Pero sí debe haber en nuestro corazón el querer aportar a la obra de Dios, no por necesidad, sino por generosidad. Y la Biblia sí enseña que si nuestro corazón es generoso para la obra de Dios y damos con liberalidad, Dios va a bendecir. ¿Para qué? Para que volvamos a poder dar. Esa es la forma en la que la iglesia contribuye, crece y avanza. Es mi oración, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con el corazón correcto. Dios nos guió por a través del Levítico para que veamos una sombra de lo que sería para nosotros. Los sacrificios vistos en Levítico apuntaron a Jesús, de cómo nosotros, no siendo pueblo, a través del sacrificio de Jesús, llegamos a ser el pueblo de Dios. Pero ahora que somos pueblo de Dios, ahora que hemos venido a la fe en Jesucristo, nuestro hablar sea diferente. Que nuestra consagración, que nuestro apartarnos para Dios no sea tampoco por un voto a la ligera o por una necesidad de querer doblarle el brazo a Dios. Jamás. De que si usted viene a la iglesia, si usted se disipula, si usted se santifica, si usted crece en la iglesia, si usted busca el servicio, jamás sea para retribuir de algo. Todo lo contrario, es para poder dar de lo que gracia a Dios le ha dado. Y si Dios también le prospera, contribuye a la obra de Dios, porque eso es sano, eso es bueno. Aprendemos a no ser mezquinos de lo que Dios mismo nos ha dado, sino que aprendemos una base muy importante, la gratitud. Amén. Muy bien, queridos hermanos, oremos.